mi nombre es Astrid y estamos en un nuevo episodio de Radio Colmena. Hoy vamos a platicar de Amparo Dávila, pero primero les quiero presentar a Marta. Hola. Yasmín. Hola, hola. Y Rebe. Hola. Algunas de nosotras ya nos han visto y a otras pues nos seguirán viendo en estos episodios. Elegimos a Amparo Dávila, que es una autora zacatecana que escribe cuentos de terror, de fantasía y también algunos poemas. Y no sé, ¿ustedes cómo conocieron a Amparo Dávila? Bueno, pues la verdad yo no conocía a Amparo Dávila hasta que llegamos aquí a Colmena, que por un conocido tuyo que fue que llegamos a ella. Sí, cuando inicia el podcast, que solamente hacemos la lectura de cuentos, uno de mis amigos que colaboraba en ese entonces, Pipe Martínez, él nos sugirió a Amparo Dávila y nos dijo, sí, es una autora muy famosa, cuentista de Pinos, y fue así que la empecé a leer. Después, ya cuando inicia Colmena de Lectores, hicimos una actividad en Botica del Café en noviembre, entonces leímos varios de sus cuentos, nos personificamos así como terroríficas, ¿se acuerdan? Sí. Pintamos calaveritas. Fue una lectura en voz alta y la gente que fue a la actividad nos daba como su opinión, entonces siempre es esta parte de descubrir nuevas cosas dentro del texto que ya leímos, ¿no? Que tu mente se abre con la opinión de los demás. Y pues es justo lo que queremos compartirles hoy. Vamos a leer uno de sus cuentos más famosos, que es El Huésped, y después pues comentarlo y ya saben, algo de chismecito alrededor de Amparo Dávila, y básicamente hacer lo que hacemos en las sesiones, que es hablar de libros. Y nos va a leer Marta. Bueno, creo que es muy importante decir que es uno de sus cuentos más reconocidos y específicamente para mí fue una gran sorpresa cuando hicimos la actividad de noviembre, que cuentos de terror, y cuando previamente leí el cuento, me llamó mucho la atención que era como un terror muy realista. O sea, sí, las metáforas que ella utiliza, o sea, nunca me imaginé ver como este género de terror realista, ¿no? Y se me hizo como muy interesante. Entonces, pues bueno, ojalá y lo disfruten y lo disfruten igual que nosotros. Dice, El Huésped. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no se condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo, me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía y, si no lo consigues... No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara, se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres y su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor.
Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era una tarea dura, pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubrí en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. «Ahí está ya Guadalupe», gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos: «Ahí está, ya salió, está durmiendo, él». Solamente hacía 2 comidas. Una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atreví a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta, habría pensado, no sé. Y llegaba bien tarde, que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas pues también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento... Él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. Y de no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tampoco para escucharme, ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras ya se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces, dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano. Y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle daño, pues casi sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños, como trató de hacerlo con el pequeño Martín.
Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él, pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quien recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño, sentí miedo y alegría al mismo tiempo. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando olíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillos y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensamos que mi marido regresaría antes de que hubiese muerto. Si lo encontrara así, su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Wow. Qué bonito. Oye, antes que nada, qué bonito lees. Sí, súper bello. Sí. O sea, tu cambio en las voces, de verdad. Sí, yo pensé, Amparo Dávila estaría como orgullosa. Sí. Te metes en el personaje. Sí, realmente lo estaba disfrutando, o sea, sí estaba disfrutando y hasta sintiendo un poco el miedo de quien está narrando, ¿no? Y es que justo, o sea, lo que decías hace un momento, ¿no? Que son los miedos que invoca Amparo Dávila. O sea, los miedos reales. ¿Como cuáles? O sea, ¿qué le llamas miedo real? Pues aquí la psicóloga yo creo que nos puede dar un poquito más porque a mi punto de vista esto pues puede tener muchas interpretaciones, desde una doble personalidad del marido, desde violencia, simplemente violencia. Sí. Y pues bueno, aquí la O hasta ella que esté esquizofrénica. Sí, también. Se imagina ese monstruo. A mí me pareció como una metáfora del dolor, o sea, como personificar dolor, una herida, un trauma. De hecho, yo pensé como en o el abuso o infidelidad, como si mi esposo trajera a la casa infidelidad, trajera abuso, y ella lo describe como un monstruo. No sé si les ha pasado que cuando pasamos por un mal momento, de verdad no podemos dormir o nos despertamos a medianoche, y creo que justo por eso, como decía Marta, logra hacernos sentir o sentir empatía con esos miedos y sentirnos muy identificadas, sobre todo con este cuento, porque lo describe como algo tan real que todos podemos vivir. Y yo en esta lectura del huésped, ya lo había leído anteriormente, pero en esta pues me resonó mucho eso, ¿no? Como si ella personificara un dolor, y creo que queda muy bien reflejado su contexto, ¿no? Pues
la cultura de ese entonces, el machismo, los abusos, las violencias, ser mujer, ¿no? Ser mujer escritora. Y creo que su relación con otra mujer de hecho también refleja mucho como el apoyo de las mujeres y que sin otra mujer quizás sería muy difícil salir de una situación así. Otra cosa que yo me imaginé, o sea, sí primero pensé también en abuso doméstico, pero otro que pensé es como en alguna enfermedad como alcoholismo o drogadicción, ¿no? Desde que empezó con estos ojos amarillos exorbitados, dije, qué tericia. Los ojos de la vida. Pero justo, o sea, como es este tipo de adicciones que pueden llevar a una conducta violenta, ¿no? Y que muchas veces la mujer pues está así como viviendo todo el tiempo en angustia, en alarma, porque de pronto va a llegar este monstruo y no sabes cómo va a llegar, o sea, si va a llegar amable, si va a llegar chistoso, si va a llegar violento. Esconder a los niños, sí, por la violencia que puedan tener. Sí. Y como esta casa que pues, o sea, se supone que debe ser como algo seguro. Y la describe como algo, y lo describe como, me gusta mi casa, o sea, soy feliz en mi casa. Pero llega este personaje y todo se voltea, o sea, todo cambia, se vuelve oscuro, ¿sí? O sea, está interesante. Y de hecho también describen, o sea, en los diferentes análisis que han hecho sobre la escritura de Amparo Dávila, que en sus cuentos de terror, que antes lo describían como escritura fantástica, o sea, no le daban este enfoque de terror, describen que ella se enfocaba mucho en las mujeres y en la realidad en esa época, ¿sí? O sea, cómo sufrían o cómo era esa parte de sumisión y cómo a veces esos miedos que tenían, como tú dices, a lo mejor llegar el esposo alcohólico y cómo lo expresaban, ¿no? O sea, de cierta forma darle como esa voz a esos sentimientos o pensamientos que tenían las mujeres en esa época. Sí. Y lo más triste es que, como dice el dicho, ¿no? A veces la realidad supera la ficción, y es lo que creo que pudiera estar pasando en ello, pero lo hace de una manera tan metafórica y tan interesante que, por ejemplo, aquí estamos 4 personas y 4 pudimos darle un contexto a lo mejor completamente diferente, y eso te lleva te da una amplia gama de interpretación de los textos, que eso los hace como más interesantes y más ricos, ¿no? Eso es lo bonito de la lectura, ¿no? Sí, yo creo que esa es la parte bien, bueno, que a mí me encanta del club de libros, que tú puedes leer un libro y para ti significa algo por tus pensamientos, por lo que estés viviendo en ese momento, lo que has leído, y cuando te reúnes y ves las otras lecturas, cada uno su forma de pensar, cómo lo interpretó, o sea, te enriquece totalmente, o sea, dices, wow, no lo había visto así, o sea, y sabes, bueno, ahorita tomando en cuenta como otras lecturas que hemos hecho, leímos hace poquito Cumbres Borrascosas. Sí. Y recuerdo que Leslie, que es licenciada en letras y nos dio la sesión, nos enseñaba sobre cómo se crea este ambiente gótico, ¿no? Que justo es algo que yo noté ahorita que leías, o sea, de cómo te sientes encerrada en esa casa, ¿no? Yo no la imagino como una casa amplia, sí me la imagino como una casa de antes, con su jardín central, su pozo, cosas así, ¿no? Pero es algo cerrado, o sea, es un ambiente que te está oprimiendo, y cómo, o sea, es esta relación entre esposos que también la oprime mentalmente, pero ella logra hacerlo sentir desde cómo te describe, no sé, las paredes, no sé, yo me imaginaba como todo oscuro, sí, yo también, no sé ustedes, sí. Pero no te lo imaginas de colores o con flores, o sea, no, te logra meter como... Y aunque no lo diga textualmente, porque igual las palabras no es un lenguaje ni muy rebuscado ni nada, pero te hace un ambiente, o sea, sí, la creación del ambiente en tu mente sí da miedo. Sí, y muy bonito que te hace sentir una situación que quizás pues no has experimentado, pero eso pues también te da como
la oportunidad de crear empatía, de vivir emociones fuertes, quizás. Sí, o no sé. Pues la violencia que sigue habiendo, entre la violencia familiar, ¿no? Que sigue estando a la orden del día. Lo que tú decías, la violencia familiar condicionada por adicciones, alcoholismo y todo esto, que pues es una realidad del día a día en muchas familias. Y expresarlo en un texto tan pequeño, porque por ejemplo, también en una de las entrevistas que le llegaron a hacer a Amparo Dávila, ella decía que es mucho más difícil escribir prosa, pero en un cuento. O sea, en prosas pequeñas, porque una novela, pues tienes un espacio muy largo como para que se dé la historia, o sea, el clímax y un desenlace. Y aquí fueron literalmente 2 hojas y media, ¿sí? Entonces, ¿cómo en 2 hojas y media puedes expresar todo esto que sentimos, ¿no? O que nos imaginamos. Eso también es muy interesante. En la personalidad de Amparo Dávila, en su forma de escribir, ¿no? O sea, que sus cuentos relativamente no son largos, ¿sí? Y expresa mucho en ellos. Sí, pues puede ser porque ya cuando hicimos la personificación, de los poetas infiltrados, donde tú personificaste muy bien a Amparo Dávila. Por eso es la experta en Amparo Dávila. Volvemos a ser la experta sin negar. ¿Sí? Sí, que decíamos acerca de que no sabíamos que Amparo Dávila sus inicios habían sido poemas, que tienen el mismo significado de decir, a ver, en un poema cuentas toda una historia. Exacto. Y aparte rima y esto, y te tiene que resonar y todo. Entonces yo creo que este tipo de cuentos donde expresa mucho en textos cortos tiene que ver con sus inicios, ¿no? Como inicialmente como poeta, ¿no? Oye, y en tu investigación, ¿sabes cómo era donde creció Amparo Dávila? Porque yo por ahí encontré que, bueno, nace en Pinos, Zacatecas, pero gran parte de su vida la vive en San Luis Potosí. Y según recuerdo, o sea, sí era como que estos ambientes eran de Pinos, ¿no? Sí. De su niñez. Está bien interesante porque, por ejemplo, sí, Amparo Dávila nace en Pinos en el año 1928, pero ella describe que siempre estuvo en contacto con la muerte. O sea, para empezar, en 1928 Pinos era Pino petit, chiquitito, ¿no? Entonces, a ella su hermano mayor muere y después ella junto con su hermano menor enferman de meningitis los dos y el menor muere, entonces nada más queda ella sola, quedó huérfana como hija única. Entonces vivía en una casa, digamos que en el centro de Pinos, y lo refieren como que Pinos muy frío, o sea, como que tipo en un cerrito muy muy frío. Y aparte ella fue muy enfermiza, entonces no podía salir. Entonces lo único que tenía acceso era en su casa, la ventana que daba hacia como el jardín, por así decirlo, y la biblioteca de su papá. Entonces ella dice que su experiencia con la muerte con sus hermanos, después que por su casa pasaban con las carretas con todos los difuntos de todas las comunidades de alrededor, pues no había un panteón, no había, o sea que los pasaban por ahí y era su... ¿Y había niños o era sí, o era solitaria? Era solitaria, era ella sola. Entonces, entre que no convivía con niños y su único espectáculo era ver carretas con difuntos, entonces pues ella, aparte yo creo que a lo mejor tenía cierta sensibilidad en esta parte que lo personifica en sus cuentos. Y aparte también decían que su abuelo, que vivía al lado, tenía su caja, su ataúd. Ajá. Entonces, o sea, como esperándolo. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, como que esa parte de tener desde muy corta edad esta relación con la muerte, entonces creó en su mente todos estos escenarios. O sea, y no es que se los imaginara, los veía. ¿Sí? Entonces, por eso esa facilidad de hablar de la muerte, del miedo, porque una niña de 5 años, ¿qué se puede imaginar o qué puede sentir? Sí, y solita, o sea, si su mundo era una ventana. Pues y luego deja su primera contacto con la literatura fue la Divina Comedia. O sea, pero como en dibujos, porque apenas estaba aprendiendo a leer. Entonces imagínate el tipo de dibujos que llegó a ver a todos los infiernos. Exactamente. Entonces de ahí es cuando ella, su mundo es tétrico.
Ya. Y bueno, me estaba como acordando justo en esa actividad que hicimos en Colmena, que leímos varios cuentos, o sea, tipo en este cuento pues es la violencia, ¿no? En otros recuerdo que era como de enfermedades mentales. Ah, sí, el del espejo, ¿no? Ajá, ese del espejo, que también tiene muchísimo que analizar. De hecho, todos. Tiene otro que es como el de las esquinas, que también cada habitación es como que algo que da miedo. Pero justo lo que decías de como ¿a qué le tienes miedo? ¿Cómo lo personificas? Sí, pero es así como estos miedos, sí, pues que dices reales, ¿no? Le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la enfermedad, A la soledad. a la locura, a la soledad, sí, a elegir mal pareja. Sí, es bien interesante cómo Amparo Dávila, dentro de toda esta parte que vivió desde su infancia, pues yo siento que el escribirlo era una catarsis para ella también, ¿no? Sí, eso les iba a comentar, que se nota que para ella fue un recurso escribir, ¿no? Y la literatura, por todo lo que vivió. Y bueno, bien dicen que hay que separar al autor de la voz narradora, pero creo que también es importante conocer la vida de los autores, sí, porque creo que eso lo podemos ver reflejado en sus obras. Por ejemplo, si están exiliados, si están huyendo de la guerra, si viven en contextos así como de abuso, y creo que lo podemos ver reflejado también en sus textos, lo cual pues al conocer la historia lo hace más rico, y creo que sí nos damos cuenta pues del contexto, ¿no? De ella, y sobre todo, les digo, siendo mujer, a mí me recuerda pues mucho a Elena Garro, a Rosario Castellanos, cómo pues tuvieron que luchar, ¿no? Por escribir y hacerlo desde un lugar pues complicado para ellas, tanto socialmente, políticamente e incluso sentimentalmente, porque creo que todas tenían parejas, vaya que parejas, ¿no? Sí. Sí, pues ella se casó con un personaje muy famoso zacatecano, un pintor, muralista, con Pedro Coronel, y tuvieron 2 hijas. Oye, pero antes, o sea, ella tuvo alguna formación en literatura, o sea, sí, ella desde que es que no directamente así como que estudiara letras, pero ella cuando se va a vivir a San Luis entra a un colegio y allí mismo le daban como esta libertad de aprender, ¿sí? Entonces haz de cuenta que ella, como empezó a escribir desde los 8 años poemas, pues ella siempre se le dio la escritura. Y entonces ya en el colegio empezó a desenvolverse en la escritura y a escribir como en periódicos locales. Y de ahí fue que va como en San Luis Potosí, hay como tipo un congreso, no sé decir, y conoce a un personaje que se llama Adolfo Reyes. Y en Guanajuato se lo vuelve a topar. Y Adolfo Reyes era como ¿qué se dice? Pues es que era filósofo, escritor, y fue muy importante en la literatura hispanoamericana, ¿no? Ajá. Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, ajá. Entonces se cuenta que ella se acerca a él y le dice, oye, mira, pues yo soy tal personaje y me gusta escribir. Y tuvieron conexión con El Principito, que era su lectora favorita, y ella como que le dijo, como que le desglosó algo del Principito, y como dijo, mira, ¿sabes qué? Pues vente a la Ciudad de México y vemos. Y fue su secretaria por 6 años de Alfonso Reyes. Y él fue como que le empezó a abrir las puertas en la Ciudad de México. Pero en realidad así como una formación literaria, así como tal, no, más bien fue como... No, pero sí, o sea, siendo secretaria de Alfonso Reyes, la verdad que revisando sus textos yo creo que aprendes no, sí, mucho más que yo creo que muchos como maestro particular, algo así. Sí, no, y ella ella hace referencia a él, que gracias a él fue que llegó a la Ciudad de México y fue él quien le abrió las puertas en diferentes revistas y que varios de sus escritos, él incluso fue quien le dijo que había que publicarlos. Entonces él fue su padre. Qué genial. Sí, de ahí fue donde ella agarró como esta parte profesional, por así decirlo. Estaba viendo justo en la
introducción, bueno, dice, su primer libro de cuentos es Tiempo Destrozado. Bueno, empieza con poemas que se llama Salmos bajo la luna en el 50, Meditaciones a la orilla del sueño en el 54, 5 años más tarde, Tiempo Destrozado en el 59, Música Concreta en el 64 y en el 66 recibe la beca del Centro Mexicano de Escritores. En 77 gana el premio Javier Villaurrutia por el libro Árboles Petrificados. Y ya, me parece que ese es el último, ¿no? El de Árboles Petrificados. No, tiene todavía Muerte en el Bosque en el 85. Y ya los demás son como antologías, Cuentos Reunidos en el 2009 y Poesía Reunida 2011. Que es el de Cuentos Reunidos que lo edita el Fondo de Cultura Económica, que se los súper recomiendo porque en verdad que todos sus cuentos son una delicia. Maravillosos. Sí. Nada más no los lean de noche, porque no van a dormir. Sí. Oye, y de su relación con Pedro Coronel, ¿ustedes saben algo? ¿Cómo fue? Pues en realidad no hay mucha información de su relación como pareja, pero por un comentario, por un escrito que ella hizo en el año, creo que en el 62, que solicitaba una beca. La beca esa que ganó. Ajá, antes de ganarla ya la había solicitado como 2 años antes. Entonces, Pedro Coronel se fue a París a una exposición y duró 2 años en París. Y en esa época ella solicita la beca. Y entre las razones que pone, dice, tengo 2 hijas que mantener y vender ropa y comida no es suficiente, aunque mi papá me da para mantenerlas. Entonces, pues, eso habla un poquito. Y ya a los 2 años creo que se divorciaron. Pues puede ser que no haya información oficial, pero los cuentos pueden ser una semblanza un poquito de lo que era su vida, ¿no? Sí, puede ser. O sea, digo, no es nada certero, pero pues igual nos puede dar un vislumbre de cómo era su vida. Y por la época también, sí, ¿no? también. O sea, como pensando igual en Elena Garro, sí, o sea, no, y como aparte contemporáneas no les iba muy bien con estos hombres tan famosos. Sí. Y aparte el lugar se los daban a ellos. Sí, y sí, al día de hoy así como, sí. ay, fue esposa de Pedro Coronel. O sea, sí fue esposa de Pedro Coronel, pero no fue lo único. Sí, igual Elena Garro fue esposa de Octavio Paz y en lugar de impulsarla, pues simplemente la bloqueaba. Y yo creo que con Amparo Dávila, o sea, es igual de importante su obra o más, porque creo que sí está catalogada como de las mejores cuentistas en México Y en Latinoamérica. y en Latinoamérica. O sea, pero es igual de relevante que lo que hace Pedro Coronel en su área, ¿no? Sí, cada quien en un y área honestamente, diferente. o sea, de Pedro Coronel yo creo que todas fuimos al museo de pequeñas, todas sabíamos que era es el de las máscaras, ¿no? Sí. De su gran colección de máscaras, que es pintor, muralista, o sea, sabes, tienes como un conocimiento, al menos que es un artista zacatecano, sí. desde chiquita. Y Amparo Dávila, pues, ya la conocimos muchos años después. Sí, hace unos cuantos, que 1 año, 2 años, más o menos. Y la otra cosa, o sea, que me sorprende de forma triste, es que pues justo este tipo de literatura creo que es con la que solemos empezar de adolescentes. Alguna vez platicábamos que muchas iniciamos a leer con Edgar Allan Poe. Ay, hay un dato bien interesante de Edgar Allan Poe y Amparo Dávila. Bueno, chisme. sí, no, es que, por ejemplo, por el tipo de escritura que tiene Amparo Dávila, que es de terror, pues ella era muy amiga de Julio Cortázar. Entonces, entre la plática, entre las cartas que se mandaban, Julio Cortázar la compara con Edgar Allan Poe y ella no sabía quién era Edgar Allan Poe. O sea, no sabía ni idea. Entonces, lo que hace, le regala su libro de Edgar Allan Poe. No sé, como que siento que igual hablábamos como de recomendaciones para iniciar a adolescentes en la lectura. O sea, creo que Amparo Dávila es alguien bueno, porque precisamente no tiene un lenguaje muy rebuscado, pero sí tiene una prosa poética. Y no nos vende el cuento a la primera, ¿no? Creo que ella logra hacer en la literatura lo que por ahí dicen, contar 2 historias, la que se cuenta y la que no. Y eso permite que cada uno
pues imagine un montón de cosas, por ejemplo nosotros ahorita que abuso, infidelidad, ese espíritu que está ahí entre una pareja en una casa. Yo creo que le podemos dar muchas interpretaciones a los cuentos de Amparo Dávila. Y si lo lee un adolescente, le va a dar otra interpretación totalmente. Y creo que es muy buen acercamiento para la literatura fantástica. Sí, para comenzar a hacer abstracción, o sea, esto que hacemos, ¿no? Porque los adolescentes tienen todo muy digerido, ¿no? Y o esto, literal, y entonces hasta utilizan el término literal, entonces abreviaturas, y esto no les puede abrir un criterio, ¿no? La capacidad de abstracción siento que es súper importante que las nuevas generaciones estamos perdiendo. Sí. Pues es que te lo hace el ChatGPT. No, pero sí está padre. Yo creo que. Y aparte no es el típico cuento fantasioso de la vida es bella y todo eso, ¿no? Entonces, de cierta forma es realista y eso les ayuda también, o sea, a hacerte un mundo fuera de esta parte. Ahorita ya con toda la información que existe en redes sociales, en internet y todo eso, que lo tienes tan fácil el acceso. Entonces, que tu mente vuele. Sí, y ponerle pues hasta una metáfora a tu propia vivencia, a tu propio dolor. Es como un recurso quizá muy lindo, ¿no? Como de verlo desde otra forma, porque también te hace una invitación a la introspección. Yo había tenido, les comento, varias lecturas del huésped y ahora se me vino la palabra infidelidad y yo dije, ¿por qué estoy pensando que el espíritu es un intermediario entre la pareja? Porque estoy pensando que llega él con la infidelidad a la casa, al hogar, a la relación de pareja. Y creo que invita mucho a la introspección, ¿no? Entonces, pues sí, les recomendamos que lean a Amparo Dávila. Y bueno, yo me traje algunos libros que siento que, bueno, no nada más lo siento, sino que incluso dicen el reverso, que tienen como así una vocecita de hijos de Amparo Dávila. Sí. No traigo uno en específico que se llama El huésped, de Guadalupe Nettel. Sí. Ay, qué gran novela, o sea, te estremece muy cañón. Y también tiene o sea, te estremece desde la historia literal. Ella te mete en un mundo del metro subterráneo en Ciudad de México, del mundo de los ciegos. O sea, es en verdad aterrador, pero también justo haciendo esto se lo presté a una amiga y me dice, es que me dio mucho miedo porque para mí el huésped es una enfermedad. O sea, no yo es... no lo he leído. Luego te lo presto. No es nada más como la hermana que... No voy a dar mucho spoiler, pero la hermana que bla, 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 y que le da miedo, o sea, no era nada más eso, ¿no? Sino que representa algo más. Por eso digo, o sea, son como hijos de Amparo Dávila, porque pues es literatura contemporánea y latinoamericana. Y me traje de Atenea Cruz, que hace poquito la vimos en la Feria del Libro en Zacatecas. Atenea es de Durango, pero estudia letras en Zacatecas. Recién lo compré y tengo prestado el otro de cuentos que se llama Hágalo usted misma, que me fascinó, o sea... ¿De ella también? Sí, es de Atenea Cruz y son también cuentos de terror y fantasía, pero había algunos que incluso, no sé, tiene como un humor muy sarcástico, satírico, no sé, o sea, te da miedo, pero también de pronto es como divertido el mundo fantasmagórico del horror, ¿no? Me acuerdo mucho de uno que incluso les leímos a los niños en secundaria, que era de un niño que el papá era así súper violento y el niño es su cumpleaños y pide de deseo que el papá se convierta en perro. ¿A poco? Sí. Entonces la interpretación que le dábamos era que al papá le da un infarto cerebral y se queda pues así casi México, sí, comatoso, no podía hablar, nada, ¿no? Entonces para el niño dice, es que se convirtió en mi perro porque ahora babea todo el tiempo y ya puedo acariciarlo y ya no se enoja. Puedo acostarme con él como con mi perro y el niño es muy feliz porque su papá se convirtió en perro.
Entonces, o sea, es como, te saca mucho de onda, te estremece, pero también de pronto te puede dar risa, porque es como, ay, o sea, el mundo de los niños, ¿no? Cómo lo pueden interpretar. Entonces, les recomiendo mucho a Tenia Cruz ese de Hágalo usted misma. Traigo este otro que es de Andrés Briceño, que él es jerezano. Tiene como gran trayectoria de cuentacuentos. De hecho, él inició como el primer club de lectura en Jerez, que es el... Ay, no recuerdo cómo se llama su primer club. Pero bueno, él lo inició y pues en Zacatecas hacen muchas actividades de cuentacuentos, ¿no? En relatos de terror son pequeñas crónicas o historias que recopiló como de los viejos, son de muchos de ranchos aledaños a Jerez. Viene por ahí uno que las brujas de Parral de las Huertas, que es un ranchito que está a 20 minutos. Y pues son las historias con las que crecimos. Sí, realmente de mis abuelos. Y lo escribe como él lo narra, ¿no? Lo vimos alguna vez en Susticacán personificado de diablo. Sí. Sí, es muy bueno, si tienen la oportunidad de verlo. Una voz preciosa. En serio, no lo he visto. Y las voces, o sea, cómo actúa estos cuentos también está genial. Yo creo que esa parte también es bien interesante, ¿no? O sea, cómo lo personifican, ¿no? O sea, cómo te meten a esa parte y dices, ay, quiero leerlo, o sea, quiero sentir lo que está pasando, ¿no? Sí, como ahorita Marta que leía, o sea, yo lo estaba sintiendo. Y siempre les decimos a los niños, como, o sea, lo importante que es saber leer, porque si no sabes leer, o sea, pierde mucho sentido. Sí, pierde sentido, la entonación. Entonces, siempre el que te lea a alguien al principio, pues es como algo que te inspira, ¿no? Sí, te metes en el cuarto así que dices, está oscuro, no quería salir, y está padre, ¿no? Sí. Y me traje este también, que es el que estamos leyendo ahorita en el club, que es de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche. Que pues también ella escribe de terror, también tiene cuentos, tiene varias novelas. Es la Amparo Dávila moderna. Así, y es muy rockstar. Argentina. Y sabes a mí que me gustaba de sus cuentos, leí el de creo que es Los peligros de fumar en la cama. Sí. Uno de sus cuentos es del Hotel Cecil. No sé si recuerdan esa noticia, que fue una chica desaparecida en el centro de Los Ángeles, ¿no? Bueno, hay hasta un documental de eso, porque fue como muy sonado y muy buscado. Y al lado hay una gran librería que se llama The Last Bookstore. Y ella narra un poquito, o sea, toma esta historia, esta noticia, y pues después crea una donde hacen como una especie de invocación a esta chica y se reúnen alrededor de la pila y así, ¿no? O sea, eso me gusta, como que es algo muy contemporáneo. Decíamos, Amparo Dávila, pues eran muy las historias de su época, y Mariana Enríquez, pues, o sea, te habla de desaparecidos, del narcotráfico. Sí, o sea, cosas que vemos actualmente en las noticias. Sí, que fue lo que nos pasó cuando hacíamos la lectura a los niños de secundaria, que nos hablaban mucho pues del contexto social que estamos viviendo, y que de alguna manera como un poquito espantadas con los textos, y decían, pues sí, es que la gente que vivió la Revolución Mexicana escribía como era la Revolución. En ese momento. Entonces esto aparte te da un contexto histórico, y también de cada país, o sea, un contexto histórico geográfico también. Sí, como ahorita decíamos, o sea, Amparo Dávila en la época que nació, posguerra o sea, 1928, lo que no se vivía, la época de los cristeros y todo eso, entonces influyó en su lectura, en su escritura. Y ahorita en Mariana Enríquez, este libro pues habla sobre la época de Perón y todos los la revolución, el exilio, la revolución que hubo, entonces todos los desaparecidos, está bien interesante también, ¿no? Sí. Y este contexto que dices que nos da el contexto histórico. Oigan, ¿y qué función, a ver, nuestra psicóloga, qué función crees que tiene
para el lector? O sea, psicológicamente, ¿te ayuda en algo leer terror o no? O sea, ¿es nada más algo que se puede llegar a disfrutar o no sé? Sí, yo creo que depende, ¿no? De nuestros gustos. Por ejemplo, a mí no me gusta leer terror, o no he leído, quizá no he tenido un buen acercamiento, no sé por qué siempre me he ido a otro tipo de literatura, pero no sé, yo creo que independientemente del género, cualquier libro pues sí nos puede tocar, ¿no? Y sí, creo que depende de gustos, creo yo. Pero también depende del terror. Por ejemplo, a mí el thriller, o sea, el género no me encanta, pero este tipo de terror donde tiene un contexto psicológico, analítico, metafórico, este tipo de terror sí me gusta. Sí, Sí, lo sí, a mí igual. es tipo como el realismo mágico, exacto, algo así, sí, pero como realismo terrorífico, algo así. Y quizá respondiendo a tu pregunta, creo que en especial con Amparo Dávila, pues quizá nos invita a eso, como a darle una metáfora a lo que nos está sucediendo, y eso hace que lo podamos ver desde otra perspectiva. O incluso sobrevivir en ella. Y sobrevivir en ella, ¿no? Otras respuestas que podamos dar a eso. Pero el personificarlo, el darle nombre, ponerle metáfora, ya nos sitúa y ya no es como, no sé qué siento, o esto me va a ganar, me va a desbordar, o creo que el darle un nombre, ponerle una cara, un rostro, personificarlo, darle metáfora, pues nos ayuda a convivir con ese dolor o ese síntoma, no sé. Y como, no sé, pienso de alguna forma que es un miedo controlado, ¿no? O sea, tú sabes, sí puedes como tener pesadillas o asustarte en la noche si de repente cruje la madera o cosas así, o sea, pensando como en lo que a mí me asustaba de niña. Pero en un libro, o sea, vives toda esa emoción, vives ese miedo, ese terror, y de cierta forma sabes que está controlado, o sea, sabes que está dentro del libro, está contenido. Sí. Y no sé, o sea, quizás te prepara de alguna forma o te ayuda a reconocer estas emociones. O a lo mejor de cierta forma no sabes ni que las tienes, pero en tu subconsciente hay algo, ¿no? Sí. Identificar que te da miedo. Sí, porque ahora que estamos leyendo, a Mariana Enríquez me estaba diciendo, una persona dice, es que 2 noches tuve pesadillas. O sea, dice, de no tener pesadillas, 2 noches tuve pesadillas. Y dije, qué interesante, ¿no? O sea, sí, algo pasó ahí en su subconsciente. Y a mí, por ejemplo, el que me dio pesadillas era Fruto. ¿Ah, en serio? Sí, o sea, Fruto que hablaba de maternidad, de historias difíciles, de historias reales, también de desaparecidos, así. O sea, hizo que saliera a la calle y tuviera miedo, ¿sabes? De que algo me pasara. Me pareció más terrorífico Fruto que los satánicos de nuestra parte de noche. Sí, y aparte de Fruto, el contexto que vivimos en COVID, o sea, que está escrito en pandemia, también eso da mucho miedo porque fue, o sea, una epidemia, una pandemia, y donde todos estuvimos en peligro, ¿no? Sí, entonces posiblemente también esa parte. Sí. Y pues hay que hacer la invitación a escribir, ¿no? Ahorita que hablaban como de hacer el contacto con las emociones, pues quizá intentar escribirlas y que la escritura sea una fuga de esas emociones, pues puede ser buena idea, ¿no? Porque luego el volver a leer y, yo creo que no es tan grave lo que estoy sintiendo, ya leerlo en voz alta, o sí, no sé, permite como ver esas emociones de otra forma. Y ya podemos ver que muchos escritores, a muchos Amparo Dávila, o sea, sí, ella empezó desde los 8 bueno, años a sí. escribir y yo creo que esa parte le ayudó a vivir esa soledad en la que ella estaba, ¿no? Y la otra, o sea, como lector también es importante, pues, de pronto disfrutar y sobre todo si están iniciando, pues no decir como que, yo no le encuentro como una segunda lectura y frustrarte, ¿no? Simplemente, o sea, la literatura es para disfrutarse y hagan esto de conversar sobre lo que leen, porque conversando es como aprendes a hacer esa abstracción. Sí, Incluso el mundo interno crece. No en el momento tienes que tener ya una interpretación, quizá lo puedes dejar y luego volverlo a leer y ya te resuena otra cosa diferente, entonces pues ese es como el encanto de la literatura, ¿no? ¿Y qué cuentos recomendarían de Amparo Dávila?
Pues yo creo que la mayoría, o sea, ¿todos? ¿Tienes algún favorito? A mí me encantó el del espejo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Así se llama, El Espejo. Sí, justo lo estaba buscando hace un momento. Ese me gustó mucho porque, sobre todo, bueno, puede ser que mi opinión esté un poco sesgada por ser médico, pero a mí me resonó mucho sobre el abandono que hay hacia los adultos mayores. Ahí habla mucho de que de repente en el espejo la mamá no veía al hijo y que se le desaparecía y así. Y entonces yo decía... Qué importante que ya no estamos presentes en la vida de nuestros adultos mayores. Es correcto. Pues entonces, digo, a lo mejor mi opinión está sesgada y por eso ese cuento me resonó mucho, ¿verdad? Pero sí me encantó. Como esta parte en la que volvemos al mismo punto, lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido, es como te está resonando, ¿no? La lectura que haces, ¿sí? O sea, como dijimos, o sea, cada quien lo va a interpretar de una forma totalmente diferente a la lectura que hagas, ¿eh? Y hay otros, bueno, a mí se me hizo divertido, el de Alta Cocina. Así no lo digo. Alta Cocina, no se crean, estoy confundiendo con uno de Rosario Castellanos. Busquen algo de Rosario con cocina, es buen cuento. Perdón. Sí, bueno, a mí yo no conozco, o sea, sí he leído los cuentos de Amparo Dávila, voy a ser honesta, yo siempre como que decía los cuentos como que... me generaban como que no me agradaban tanto, pero conforme ha pasado el tiempo le he encontrado el gusto, como que dices, cómo los interpretas, o sea, no es, a lo mejor como que más bien yo estaba acostumbrada a la novela, que tiene toda esta historia, y esto no es algo tan pequeño que totalmente tu mente tiene que trabajarlo, ¿sí? Interpretarlo. Entonces, para mí ha sido un nuevo descubrimiento en mi persona leer cuentos. Sí. Y sabes que creo que es muy importante en el cuento que pues sobre todo cuando quieres iniciar algo y te cuesta trabajo concentrarte en un libro grande, siento que es una muy buena manera de leer porque es breve. Porque yo recuerdo que mi primer libro fue uno de cuentos de Honorato de Balzac, que venía en esa colección que muchos tuvimos de los clásicos, unos libros verdes. Y ese fue mi primer libro. Después me voy al Llano en Llamas, que también viene como cuentos. Entonces, eres intensa desde chiquita. Y ya después me fui a Pedro Páramo. Sí, me gustaba mucho eso. Entonces, pero sí siento que puede ser como un recurso. Y luego a Papini, que es mi máximo, con Go, que también vienen cuentos cortitos. Entonces, siento que es muy digerible. Puedes abrir el libro en cualquier parte y puedes ponerte a leer sin que te hayas leído el nombre. Entonces, sí, eso sí. Muy divertido, es muy ágil ese tipo de lectura y la disfruto mucho. Sí. Bueno, es cierto, digo, yo en lo personal no había, o sea, sí había tenido de leer cuentos, pero como que nunca me llamó así la atención realmente. Pero ahora ya como que ya más o menos comprendo un poco más lo de la lectura, trato de interpretarla más. Entonces se me hace interesante, la verdad que sí. Todo llega en su momento. Sí, la verdad que sí. Cierto. Y algo bonito de este tipo de cuentos de fantasía o terror, pues es, no sé, a mí me sorprende mucho la imaginación de los escritores, ¿no? Sí. La creación de estos universos. Sí. Y la forma, porque, o sea, puede ser un miedo común, pero la forma en la que ellos lo representan a través de las letras, o sea, eso es lo que lo hace especial. Sí, y leer, bueno, Amparo Dávila, digo, que es zacatecana, pues también es bonito, ¿no? Porque nosotros al ser de aquí, de Zacatecas, saber que hay un personaje de esta magnitud, pues es súper interesante, ¿no? Y también para nosotros, como dice Rebe, pues a lo mejor no para escribir, para publicar un cuento, o quién sabe, pero te ayuda, ¿no? O sea, ver que una persona te deja este antecedente de que la escritura le ayudó, ¿sí? Y pues igual, si seguimos el consejo y leamos, mujeres. Sí, pues como lo vivimos en el taller de creación literaria, que creo que viene mucho a contexto por el collage y todo eso. En lo personal, yo saqué cosas que ni sabía que traía, ¿no? Entonces es muy interesante cómo estas personas lo plasman, lo expresan, lo transmiten de esta manera. Y no sé, para cerrar, ¿tienes algún chismecito jugoso
famoso de Amparo Dávila? Ay, pues ¿cuál? Pues, híjole, yo creo que lo más interesante... Perdón, hay una foto que tenemos de cuando hicimos la obra de teatro, que me estás contando el chismecito de Amparo Dávila y yo estoy así... Las dos sí, pero ¿cuál era era ese sabes chismecito? Creo que era algo del papá de Natalia Toledo. No, pero lo dijo era de Elena Garro. De Elena Garro. No, pero sí, no, te estaba contando lo de Julio Cortázar. Es verdad. Sí, que eran bien amigos, y que, o sea, que tú dices, o sea, ¿cómo? Es que, bueno, dentro de los comentarios que existen de Amparo Dávila y Julio Cortázar, aparte de que una muy buena amiga de Amparo Dávila le envía un escrito a Julio Cortázar a escondidas de Amparo. Entonces a este Cortázar le encantó y le escribe una carta a Amparo Dávila, a la oficina donde trabajaba con Alfonso Reyes, diciéndole: me gusta mucho cómo escribes, pero te hago estas pequeñas correcciones, ¿no? Entonces Amparo Dávila dice en una de sus entrevistas, o sea, como un personaje como él, o sea, va a voltear a verme a mí que apenas estoy empezando en esto, ¿no? Claro. Entonces, como por 3 años no se conocen físicamente más que por cartas, hasta que ella va a París a un evento de Pedro Coronel y se queda a vivir o sea, le dio alojamiento como por 3 meses porque Amparo Dávila dice que ella era delicada de salud y la tuvieron que operar en París. Y algo que compartían ambos era el amor por los gatos. Entonces Amparo Dávila llegó a tener hasta 20 gatos. O sea, porque aparte en su infancia, ella dice que la acompañaban los gatos y los perros. Entonces ella llegó a tener 20 gatos en su casa. Incluso en una de las entrevistas que le hacen a ella y a su hija, Pedro Coronel le hace unos cuadros de sus gatos, un siamés, y en sus fotos, tú buscas fotos de Amparo Dávila, en todas está con gatos. Por eso el día del evento yo llevaba a mi gato, o sea, muy propio. Osiris, porque, otra cosa, a todos sus gatos les ponían nombres egipcios, porque ella era fan de la cultura egipcia, entonces todos sus gatos tenían nombres egipcios. Qué interesante. Entonces, está interesante. Sí. Hay que hacer una excursión a Pinos. Sí, y tomamos mezcal. No, incluso, o sea, existe la casa de Amparo Dávila y todo. O sea, ha de ser su Ramón López Velarde en Pinos, ¿no? Me imagino. Sí, yo creo que sí. Y en San Luis Potosí también. Porque también ella se va como a los 8 años a San Luis y pues ya hace toda su infancia y su adolescencia. Y tenía una casa que la conocen como la Casa Blanca, ahí en el centro de San Luis. Y mencionan que yo no sabía, pero que en San Luis Potosí, lo que es Semana Santa, lo que es ¿cómo se llama? Cuando... ¿Pascua? No, cuando la procesión del silencio, el Viernes Santo, o sea, que la hacen muy en grande en San Luis y que pasaba por la casa de Amparo Dávila y que iban muchos personajes escritores, o sea, era como una fiesta en grande y que invitaba mucha personalidad. Pues todo un personaje Amparo Dávila. Sí, ¿No se quieren agregar algo? Pues o no. ya? Una mujer valiente, bravo por Amparo Dávila. Sí. Posiblemente hasta ahorita se puede estar dando el reconocimiento que realmente tiene. Pero, léanla, vale muchísimo la pena. Sí, la verdad que sí, léanla. Y es fácil de leer. Bueno, pues nos despedimos. Les recordamos, por favor, darle me gusta a este video. Seguir el canal, nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, en el Instagram, en todo estamos como Colmena de Lectores, y en YouTube como Radio Colmena, léeme algo, Colmena de Lectores, cualquiera de esas 3 opciones nos encuentran. Y compartan el video si les gustó, comenten si quieren como que platiquemos de algún autor, que leamos algún cuento, si tienen algún cuento favorito sobre Amparo Dávila, si ya la conocían o cómo fue que se conocieron. ¿Qué les ha gustado de ella? Sí, y pues ya, muchos me gusta y muchos likes. Sí. Gracias. Gracias.